A partir del contexto presentado, surgieron diferentes momentos de debate en el grupo. Por un lado, nos planteamos si debíamos abordar la propuesta desde la formulación de una situación problemática extramatemática que considere la modelización como una estrategia didáctica, combinando el contexto real y el matemático. Y por otro lado, la representación de gráficas para propiciar una lectura comprensiva, la elaboración de conjeturas y una validación de la situación propuesta en base a la organización y el análisis de los datos. También surgieron interrogantes acerca del tipo de función que procuraríamos abordar con nuestros estudiantes, a qué año de su trayectoria escolar se encontraría destinada la propuesta y cuáles serían los conocimientos previos que deberían disponer para enfrentar la situación. En este sentido, examinamos los diseños curriculares de la provincia de Santa Fe y reconocimos que la propuesta didáctica que plantearemos a continuación está destinada a un 5º año de educación secundaria obligatoria. En el eje álgebra y funciones podemos observar la siguiente propuesta que nos corresponde abordar para este trabajo. Función parte entera. Distintos modos de representación: coloquial, tablas, gráficos y fórmulas. Modelización. A partir de ello, consideramos que la situación problemática presentada a continuación se enmarca dentro de la propuesta jurisdiccional provincial, al abordar la función parte entera desde un aspecto relacional con distintos registros, tablas, gráficos, fórmulas, con problemas en contexto extramatemático, resaltando el valor instrumental de la matemática en situaciones reales. Elección del contexto. Las tareas se abordan a partir de una situación extramatemática en la cual los estudiantes se verán identificados el próximo mes, al viajar a Buenos Aires y o en algún otro momento de sus vidas. En nuestro caso, las reflexiones que deben hacer los alumnos tienen un extra de complejidad debido a que en nuestras ciudades, al ser pequeñas, no hay ni taxis ni Uber y la comprensión acerca de cómo caen las fichas es completamente algo nuevo para ellos. La actividad que vamos a presentar consta de 4 momentos de trabajo grupal y áulico. Momento 1. A partir del viaje que realizaremos a la provincia de Buenos Aires el próximo mes de noviembre, les proponemos que investiguen acerca de la conveniencia económica en la utilización de taxis y de Uber. Luego, en el momento 2, tenemos la presentación y discusión por grupos de los resultados obtenidos. En el momento 3, cada grupo deberá elaborar interrogantes sobre la situación trabajada. Y por último, en el momento 4, se realizará un intercambio de interrogantes y puesta en común de las conjeturas. Para el primer momento que hemos planteado en esta secuencia de tareas, la investigación que pueden conseguir los estudiantes pueden arrojar los siguientes resultados. Datos extraídos de Internet. Tarifa de taxi. Tarifas de Uber. A partir de los datos obtenidos, los estudiantes pueden realizar conjeturas y abordar la situación de la siguiente manera. En la tabla podemos observar la comparación entre los precios del taxi y del Uber en los cuales pueden arribar los alumnos. En la primera columna, los estudiantes realizan un análisis del precio que cuesta viajar en taxi teniendo en cuenta la bajada de bandera y el recorrido cada 200 metros. A los 187 pesos que vale la bajada de bandera lo tomaron como un valor constante en cada una de las filas y al mismo tiempo le van sumando el valor de recorrer. Luego, como podemos observar, realizan un análisis de tarifa nocturna utilizando la misma metodología que la tarifa diurna. En la segunda columna podemos apreciar que el proceso de razonamiento es el mismo que con el taxi, solamente que utilizan los valores que hallaron para el Uber. De acuerdo al registro tabular logrado, los estudiantes conjeturan lo siguiente. Conclusión. De acuerdo a los datos obtenidos, si se quiere viajar durante el día, económicamente resulta conveniente utilizar el transporte de Uber, ya que al recorrer la misma distancia el gasto es menor. Sin embargo, si la distancia a recorrer es igual o mayor a 3 kilómetros, nos convendrá viajar en taxi.
Por otro lado, si se quiere viajar entre las 22 y las 6 horas, conviene siempre viajar en Uber. Una segunda posible resolución de la situación que pueden abordar es la siguiente. Como se recorrerán varios lugares de la ciudad, las distancias varían. En este caso, los estudiantes podrían pensar que será conveniente formular una expresión que modele la situación planteada, es decir, que represente el costo a pagar el taxi en función a la distancia recorrida y otra que represente el costo a pagar en Uber en función a la distancia recorrida. De esta manera, la función que representa el recorrido en taxi será la siguiente. Y su representación gráfica es luego el costo a pagar en taxi entre las 22 y 6 horas queda representado mediante la siguiente función. Luego podrían realizar la comparación gráfica entre la tarifa diurna y nocturna del taxi. Por lo analizado, se puede establecer la siguiente función para el costo de utilizar Uber. Y su representación gráfica es la siguiente. A partir de ello, pueden realizar la comparación de gráficas entre tarifas de taxi y de Uber. La gráfica verde representa la tarifa diurna del taxi, la azul la tarifa nocturna del taxi y la roja representa la tarifa de Uber. La conclusión a la cual pueden arribar es la siguiente. Observando las gráficas realizadas en el software de geometría dinámica GeoGebra, resulta conveniente utilizar el servicio de Uber para recorridos menores a 3 kilómetros. Luego, para que el gasto sea menor, deberíamos viajar en taxis, en distancias mayores o iguales a los 3 kilómetros. Sin embargo, de las 22 horas a las 6 horas, resulta más económico transportarnos en Uber, salvo que el recorrido sea mayor o igual a 6 kilómetros. En la siguiente gráfica queda representada en azul la tarifa nocturna del taxi y en rojo la tarifa de Uber. En el momento 2, cada grupo presentará su propuesta y se discutirán sus conclusiones. Luego, en el momento 3, los estudiantes pueden plantear las siguientes conjeturas e interrogantes. Se observa que el costo de la bajada de bandera en taxi es mayor que la del Uber. ¿Quiere decir que el costo por viaje en taxi siempre se pagará menos que en Uber? ¿Y si se viaja de noche? Se observa que por cada 200 metros en taxi se paga un poco menos que en Uber. Entonces, ¿siempre se paga más si se viaja en Uber que en taxi? Si se recorre una distancia menor a los 3 kilómetros, ¿en cuál conviene ir? ¿Y si se pasea de noche? ¿Y si se recorre una distancia mayor? Y por último, en el momento 4, los estudiantes intercambiarán los interrogantes y, en función a la resolución planteada, darán respuesta a los mismos. La intencionalidad de esta propuesta de trabajo es que los alumnos den cuenta si el modelo planteado es viable para responder las cuestiones abordadas por los demás grupos o si éste necesita ajustes o modificaciones para lograr responder a los interrogantes surgidos en sus compañeros. A partir de estas tareas planteadas, reflexionaremos acerca de las potencialidades de implementación en la escuela secundaria. Freudenthal sostiene que la imagen de la matemática se enmarca dentro de la imagen del mundo, la imagen del matemático dentro de la del hombre y la imagen de la enseñanza de la matemática dentro de la sociedad. Este enfoque didáctico reconoce que los estudiantes deben comprender el papel que esta disciplina desempeña en el mundo. Los alumnos deben ser capaces de buscar fenómenos significativos que lleven a la formación de los objetos matemáticos, a partir de nociones intuitivas e informales, a nociones de matemáticas más formales apoyadas en una gran variedad de modelos. Hacer uso de sus producciones es esencial para que estos aprendan a matematizar. Es así que la interacción con sus compañeros les permite reflexionar acerca de las actividades
considerando las ventajas de los diferentes modelos y formas de simbolización. El concepto de función parte entera se presenta de una manera contextualizada, invitando a los alumnos a investigar la situación, para la construcción de un modelo que les permita facilitar el discernimiento del objeto matemático a abordar. No se trata de aplicar conocimientos matemáticos recién estudiados, sino que el objetivo en estos momentos es presentar una situación real para que el alumno pueda explorar, plantear conjeturas y elaborar estrategias metodológicas para dar respuestas a la situación, utilizando como base sus conocimientos previos. En la situación presentada, los estudiantes deben resolver la problemática utilizando determinadas técnicas que se reflejen en diferentes representaciones. Un cambio de representación puede facilitar o dificultar la resolución de la tarea. Por este motivo, se considera que las diferentes representaciones de los objetos matemáticos y las traducciones y conversiones entre ellas son un elemento fundamental para su comprensión y, por tanto, para su enseñanza y aprendizaje. En particular, esta actividad permite el trabajo con expresiones verbales, tabulares, gráficas y algebraicas de la función parte entera. Los estudiantes pueden utilizar la aritmética como mecanismo para traducir un lenguaje coloquial a partir de operaciones sencillas que satisfagan la situación planteada. Las tablas permitirán analizar la situación abordada y serán una herramienta eficiente para lograr establecer relaciones algebraicas que representan la situación propuesta. Con toda la información organizada, los estudiantes pueden obtener las gráficas utilizando el software GeoGebra. El contexto promueve una visión modelizadora de la matemática. Freudenthal destaca que la noción de modelo es una entidad que emerge y se va desarrollando durante un determinado proceso de reinvención guiada. Al principio, los modelos están estrechamente ligados a los contextos y poco a poco se van despegando de la situación particular hasta adquirir el carácter de modelos formales y generales y por lo tanto aplicables a otros contextos y situaciones. La actividad matematizadora que hemos propuesto en este trabajo favorece la manifestación de modelos informales para la organización del contexto, permitiendo que los estudiantes le den sentido a la situación. Los diferentes modelos que pueden presentar los alumnos permiten llevar a cabo la formalización del objeto matemático a abordar, teniendo en cuenta la relación de la situación con el concepto de función, la identificación de variables y constantes, dominio a imagen, expresiones algebraicas, tablas de valores, continuidad y discontinuidad. Las perspectivas que se utilizan respecto de la definición en su resolución son los problemas de la vida real que dan significado al aprendizaje de las matemáticas. Pero hay otra razón aún más interesante en este tipo de problemas, y es que demanda que los estudiantes utilicen su experiencia física o diaria y sus representaciones mentales, y esto les ahorra el problema que suscitan las representaciones semióticas. Además, favorece la comprensión de los conceptos matemáticos y, por tanto, el otorgarle sentido a las representaciones semióticas empleadas. Este tipo de problema ofrece la oportunidad de demandar un amplio rango de representaciones no verbales relacionadas con la experiencia concreta o con las operaciones matemáticas a realizar. También cuenta con la ventaja de permitir trabajar libremente con aquellas representaciones que parecen más accesibles que las que usamos habitualmente en matemática. En las distintas fases nos podemos apoyar de representaciones auxiliares que podrían ayudar al estudiante a resolver el problema y comprender cada etapa del proceso de resolución, teniendo en cuenta que una representación auxiliar solo puede encajar en una de las 3 fases del problema de resolución de problema de la vida real. Por ejemplo, la visualización matemática para comprender el procedimiento y resolución es la comparación de la tarifa de taxi y de Uber que podemos ubicar en la fase 3, donde ya llegamos a la solución por tratamiento. En la segunda fase, que es la conversión en expresiones simbólicas, podemos ubicar la representación auxiliar bidimensional y la organización semántica, donde el estudiante discrimina de la información obtenida lo que es relevante para la situación planteada de lo que no es. Podemos ver esa discriminación en el cuadro comparativo del momento 1.
Acciones de conversión que podrían utilizar los estudiantes al resolver la actividad planteada. Primera resolución. Situación, descripción verbal a una tabla de valores, estimación, cálculo de la tabla. Este tipo de conversión permite reconocer la relación entre dos magnitudes, costo del viaje y distancia recorrida. A partir de ello, visualizar de forma ordenada un número finito de resultados obtenidos mediante datos del problema. Segunda resolución. Situación, descripción verbal a expresión simbólica, modelo. Este tipo de conversión permite asignar distintas variables a la información que nos brinda el enunciado. Por ejemplo, la variable X será la distancia recorrida y la variable Y el costo del viaje. Este tipo de operación discursiva introduce la designación funcional que no existe en lenguaje natural, ya que es necesario una frase para describirla. Expresión simbólica gráfica, representación gráfica. Este tipo de conversión permite apreciar variaciones en cada uno de los gráficos de las distintas funciones de forma visual. Consideramos que una actividad importante en el quehacer matemático es reconocer el mismo objeto en dos o más representaciones diferentes, aunque sus contenidos sean muy diferentes. En este caso, las funciones se pueden expresar con una descripción verbal, tabular, expresión algebraica y gráfica. Además, al introducir el uso del software como herramienta de resolución, se proporcionan herramientas para mostrar instantáneamente tantas representaciones diferentes como sean necesarias. Dificultades detectadas en la resolución del problema. Como se pretende que los conceptos, propiedades y procedimientos emerjan a partir de las generalizaciones en base a la situación planteada, en esta actividad en particular, la mayor dificultad puede encontrarse al plantear la expresión matemática que representa las diferentes tarifas del taxi y del Uber, dado que ambas se pueden modelizar con funciones a trozos. Es necesario que los alumnos puedan interpretar la información que obtuvieron en la búsqueda y en la tabla de valores que desarrollaron, y posterior a esto en la realización de las gráficas. En este caso, la argumentación visual juega un papel importante, dado que, a través de esto, el estudiante puede obtener información acerca de la función, por ejemplo, si es continua o discontinua, creciente o constante, etc. Consideramos que contribuiría a superar la dificultad ligada a la identificación de una función, con las distintas representaciones, dado que el aprendizaje no se limita a una sola forma de representación, sino a incluir la capacidad de convertir la información de una representación a otra, como así también a las traducciones entre un mismo tipo de representación. Asimismo, de superar la dificultad para relacionar los diferentes registros semióticos. Estas son expresión analítica, tabla, gráfica y expresión verbal. La representación analítica lleva a entender la función como resultado de operaciones aritméticas, donde cada término de la misma tiene un significado en la situación. La representación gráfica se conecta con las potencialidades conceptualizadoras de la visualización. En este caso, los alumnos pueden obtener información acerca de la distancia que conviene hacer en una u otra. La representación a través de una tabla de valores relaciona aspectos numéricos. A partir de allí pueden encontrar las regularidades que pueden aparecer, es decir, pueden obtener información precisa acerca de los costos del taxi y de Uber.